trouvons dans l'hôtel de ville de Plaiseville pour participer à une conférence de presse de la famille Quapanteca. Il s'agit d'une famille mexicaine qui est en risque de déportation. Une décision fédérale a rejeté leur demande d'asile en raison du risque de vie. La famille, qui ne parle pas français fluidement, indique qu'ils se sentent trahis pour leurs deux anciens avocats qui n'auront pas bien les représenter. Selon eux, ces avocats n'ont pas fourni à la Cour les épreuves pour montrer que leur vie serait en risque partout au Mexique s'ils devraient retourner à leur pays d'origine. La famille a été menacée par le cartel mexicain Los Zetas pour ne pas avoir payé une contribution mensuelle dans leur pays en raison de manque de ressources. Nous entendrons l'histoire complète de ces familles qui demandent au ministre de la Sécurité publique du Canada de lui permettre de réexaminer la situation de leur risque de retour au Mexique. Je présente la famille Quapanteca. J'ai toujours besoin d'aide pour présenter. Oui. Quapanteca. Ils vont se présenter eux-mêmes un petit peu. Ils sont capables de le faire en français, alors je leur laisse la parole. Je suis Flor del Rocío Hernández. Je suis mexicaine. Mi familia. Alors, je suis Diego, je suis mexicain. Alors, je suis Ivana et je suis mexicain. Bonjour tout le monde. Je suis mexicain, je m'appelle Jesús Escobar. J'ai actuellement habite à Plaiseville et c'est toute mi familia. Pourquoi vous êtes ici ce matin? Hoy estamos aquí porque queremos que nos escuchen. Nosotros venimos de México. Tuvimos que salir de nuestro país porque la seguridad es muy difícil allá. Nosotros tuvimos un cartel que nos andaba siguiendo. Nosotros teníamos un restaurante en México y un cartel llegó a extorsionarnos. Nosotros no pudimos pagar la cuota que ellos nos pedían. Ellos dijeron que si no pagábamos nos iban a matar, a mí y a mi familia. Mi esposo tuvo que salir primero porque no teníamos el recurso para venirnos todos. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des choses qui fait le cartel? El cartel de los Zetas opera, extorsiona comercios, lo que me fue en mi caso. Si tú no cooperas con lo que ellos te piden, ellos te amenazan y te dicen que te van a matar. Es la forma que opera el cartel, extorsión, secuestro, aparte de que se dedica al narcotráfico. Esa es la forma en que ellos ganan poder en mi país. Monsieur Stéphane, pourquoi est-ce que vous êtes impliqué dans ce dossier de la famille mexicaine? Bien, tout d'abord, je suis directeur d'école. J'ai eu la chance d'accueillir Ivana, la famille et Diego à mon école. C'est moi qui ai travaillé pour les intégrer à notre milieu scolaire. Et rapidement, on s'est rendu compte que Diego et Ivana avaient de grands problèmes d'apprentissage. Alors, et aussi certains problèmes psychologiques. Alors, on est entré en communication avec les parents qui nous ont un peu raconté leur histoire. Parfait. Et maintenant, quel est comme l'état, quelle est la situation de eux à l'école? Est-ce qu'ils ont amélioré un peu? Les enfants ont vécu de belles améliorations. Là. C'était une belle surprise pour moi, entre autres. Ivana est rendue maintenant au secondaire. Elle est passée à la Samar cette année. Alors, je la vois moins, mais je sais qu'elle réussit bien, que ça va bien. Ivana était très impliquée aussi. Mais Diego, c'était une surprise. Je l'ai accueilli cette année, en début d'année, puis c'était une grande surprise pour moi, pour voir que son français s'était grandement amélioré. Son implication est vraiment très différente. On voit que Diego se réalise pleinement maintenant, qu'il est heureux, il a des amis, il a un groupe, il fait ce qu'il a à faire en classe, il participe. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup d'amélioration, de progression de son côté. Alors, peut-être vous pensez qu'une autre interruption de ce processus va être difficile pour eux? C'est ce qui fait qu'on vous a interpellé, c'est ce qui fait qu'on a lancé un message à M. Berthold, c'est qu'on trouve inhumain de refaire vivre cette situation-là pour ces enfants-là.
Et on pense que leur cause doit être entendue. Ça va être un traumatisme évident pour ces enfants-là de revivre dans leur pays, de retourner dans leur pays, de vivre ce qu'ils ont vécu, puis qui a amené tous ces problèmes-là au niveau de leur vécu, de leur personne. Bon. Quand est-ce que vous êtes arrivé au Québec? Yo llegué el 3 de junio del 2019. Yo llegué en noviembre del 2019. Oui, avec quel statut? No, yo llegué como turista. Llegué como turista porque no sabíamos acerca de pedir un refugio, no desconocíamos. A los pocos meses nos enteramos del refugio y fue que decidimos meterlo. Metimos todas las pruebas, todo, y ahorita tenemos un permiso de trabajo que se nos vence hasta el 2026. De quelle ville viens-vous de Mexique? De Reforma, Chiapas. Sí, de la ciudad de Reforma, Chiapas. Y bon, ici, ¿dans quel domaine est-ce que vous travaillez? Actualmente yo trabajo en CBR Láser, como operador en CBR Láser, y por la mañana. Y yo trabajo en JIT Láser como ayudante de operador. He trabajado en McDonald's, en CBR Láser, y ahorita actualmente estoy en JIT Láser. Bon, pourquoi est-ce que vous avez décidé de demander l'aide ou le refuge ici au Canada? Como lo he dicho en mi historia, yo cuando llegué aquí yo no sabía de un refugio que tenemos como ese derecho de pedir el refugio en este país. Yo me enteré meses después, yo pensando de que todo lo que me había sucedido a mí en algún momento se iba a tranquilizar, pero dado a eso fue de que mi esposa al poco tiempo ella sufrió un intento de secuestro con mis hijos, y ella decidimos que ella tenía que también venir para acá conmigo, y al poco tiempo me enteré que podíamos pedir el refugio. Fue así que decidimos ir a unas oficinas para pedir el refugio. Nosotros éramos comerciantes en México, teníamos un restaurante. Ahí llegó un grupo que se le llama el Cartel de los Zetas. Llegó a extorsionarnos, a pedirnos una cuota mensual para que nosotros pudiéramos trabajar y abrir nuestro local. Nosotros estuvimos pagando 4 meses, mes con mes, pero llegó el punto que ya no teníamos el dinero para poder pagar y decidimos cerrar el local. El cartel nos dejaba en las cortinas, nos dejaban mantas, nos dejaban amenazas, diciendo que si no pagábamos nos iban a matar. Entonces nosotros, con el temor, él tuvo que salir. No pudimos salir todos porque no teníamos el dinero para poder viajar. Él salió primero. Después de un tiempo, yo llevaba a mis hijos a la escuela, y cuando los fui a recoger, un carro se me atravesó y bajaron unos hombres con capuchas, armados, y me empezaron a golpear el cristal para que yo me bajara con mis hijos. Pero como era la salida de la escuela, había muchos padres de familia. Entonces yo, en mi desesperación, escuchar a mis hijos gritar, llorar, yo empecé a tocar el claxon, y mucha gente se dio cuenta y corrió hacia donde yo estaba. Entonces ya los que nos iban a hacer algo se fueron. Al poco tiempo llegó la policía del municipio y fui a hacer mi declaración. Tengo mi denuncia, presenté la denuncia, presenté pruebas aquí en Canadá de todo lo que pasamos. Y mis hijos desde ese momento ya no llegaron a la escuela. Hablamos a la escuela y todos ellos tenían solamente una vez a la semana. Ellos se conectaban como por clases virtuales para poder ellos entregar su tarea, pero ellos no llegaban a la escuela. Y después de eso es que ustedes deciden venirse. Bueno, usted sí, ¿al cuánto tiempo después de eso usted se viene para Canadá? Me vine a los 2 meses, un mes después de que me sucedió, yo viajé para Canadá. Eso fue en octubre.
Yo me vine en noviembre, un mes después yo llegué para acá. Sí, yo tenía el miedo. Yo me moví después de que pasó en nuestro negocio. Nosotros nos salimos de vivir donde estábamos y nos fuimos a vivir a casa de mis padres porque teníamos miedo de que nos fueran a encontrar. Entonces, cuando él se vino, después yo me vine, no me pude traer a mis hijos porque ellos no tenían el pasaporte para poder salir. Entonces, a ellos yo se los dejé a mis papás, pero ellos ya no siguieron estudiando, ellos ya no llegaron a la escuela. Después se vino la pandemia y ya no pude traerlos porque estaba cerrado la frontera. Ellos ya no pudieron viajar. Después de 2 años, yo pude volver a traer a mis hijos y están hoy aquí conmigo. Entonces, ahorita nos llegó una carta del gobierno que tenemos que presentarnos el 31 de octubre a unas oficinas fronterizas para que nos den fecha ya para nuestra orden de salida. Ustedes dicen que tenían un abogado. ¿Por qué ese abogado, dicen ustedes, no hizo bien las cosas, no los ayudó en su proceso? Sí, el primer abogado, que se llama Roberto Godoy, el abogado desde un principio, si al caso lo vimos en todo nuestro proceso, fue una sola vez. Esa fue la vez que lo conocimos, y la segunda vez que lo vimos fue cuando se presentó a la audiencia. El abogado Roberto Godoy, en la primera audiencia, cuando la tuvimos, que fue en septiembre del 2020, el señor no se presentó a la audiencia. Yo tomé la audiencia con mi esposa porque creo que iba a ser lo mejor, tomar la audiencia porque mi audiencia fue virtual. Cuando tomé la audiencia, el juez me preguntó por mi abogado. Entonces yo le dije que yo no sabía nada de él. Tenía tiempo que no sabía nada de él, que yo me he tratado de comunicar con él por correo, por llamadas, por mensajes de texto, y nunca tuve una respuesta por parte de él. Él me preguntó que si yo estaba de acuerdo de tomar mi audiencia así. Yo le dije que no, porque sentía que yo no tenía una preparación por parte de mi abogado para tener la audiencia. Yo necesitaba de un representante legal en ese momento. Él me dijo que ok, que estaba bien. Él tenía pruebas de que yo me quise comunicar con mi abogado, porque él me dijo que si yo tenía pruebas para mostrarle a él en ese momento de que yo me contacté con mi abogado. Yo le dije que sí, pues las pruebas que tenía por correo en mi teléfono. Él me dijo, enséñame tu teléfono, se lo enseñé, y nos pospuso la audiencia. Por tener las pruebas de que ustedes habían comunicado con él. Sí, y en la segunda nos dio fecha para otra segunda audiencia, y en la segunda audiencia no se volvió a presentar el abogado. El abogado ahí argumentó que estaba enfermo. Nosotros desconocíamos, nunca nos contestó, ni sabíamos nada de él. Entonces él volvió a argumentar que estaba enfermo y que no iba a poder asistir a la audiencia. Ahí el juez fue el que tomó la decisión de que no nos las iba a dar. No nos preguntó, sino que el juez dijo, por falta de su abogado, me mandó una carta, me llegó ayer, que no se iba a presentar. Por eso va a suspender la audiencia, la vamos a posponer para una tercera ocasión. Entonces, para la tercera ocasión, el abogado se presentó y él, a lo último, le dijeron que sí tenía que argumentar algo, y nosotros no tuvimos preparación por parte de él. Cuando a él le preguntan, él lo sentimos como que nos estaba atacando. En vez de ayudarnos, nos empezó a preguntar cosas y a decir que por qué nos venimos para acá, que por qué no nos fuimos a otro lado, que por qué decidimos Canadá. Y o sea, nosotros le contestamos, pero él nunca nos dijo, voy a preguntarles o voy a decirles algo. O sea, no tuvimos eso. Y de ahí ya no lo volvimos a ver hasta que nos llegó la respuesta de que habíamos sido rechazados. En la credibilidad nos creyeron, la tuvimos al 100%. En la identidad demostramos que éramos nosotros. Pero el tercer punto, que era el refugio interno, por ese punto no nos aceptaron. Entonces, nosotros nos dieron una hoja para poder meter una apelación. Nosotros metimos la apelación, hablamos con el abogado, con Roberto Godoy, y él dijo que iba a meter la apelación. Nosotros, ya eso fue un costo aparte
fue ahora sí que como particular que nos cobró para meter la apelación. ¿Cuánto les cobró por esa apelación? Fueron $3,000, de los cuales nosotros le dimos $1,500 a él, porque dijo que cuando nos llegara la hoja le teníamos que poder pagar el restante, finalizar el restante. Le dimos, fuimos a Montreal a firmar la hoja, le mandamos todo lo que él nos pidió y a los 15 días nos llegó un documento de que de que nuestro proceso estaba cerrado por falta de argumentos, porque él no metió los argumentos cuando nosotros se los entregamos y le dimos todo. O sea, el abogado Godoy nunca hizo la apelación. No, nunca hizo, ahí nos especificaron. Él dijo, vamos a apelar, pero nunca mandó los argumentos, el por qué íbamos a apelar. Y cuando ustedes le preguntaron... Él ya no nos contestó, ya nunca más volvimos a saber de él, le marcamos, dejamos correos y nada. Sí, tenemos la carta de la que nos mandó Migración, donde nosotros habíamos presentado una apelación, pero por falta de argumentos. Esa hoja sí la tenemos. Lo que él envió no, porque eso se lo firmamos a él y él según lo iba a mandar. Sí, es así, uno les dice, les autoriza y ellos hacen el trámite de enviar. Sí, porque si nosotros supiéramos cómo es el trámite para hacerlo, nosotros lo hubiéramos hecho, pero no era cosa de nosotros, era de un abogado. Entonces hay muchas cosas que nosotros en este país nos sentimos como un poco analfabetos por no saber de las leyes, por desconocer. Y nosotros tratamos de hacer lo que podemos o lo que está en nuestro alcance para poder estar aquí o lo que pensamos. Lo que Migración nos ha pedido hasta de momento, nosotros lo siento yo que hemos cumplido con eso, pero los abogados no han cumplido con su trabajo. No han hecho su trabajo. Hablamos con el agente de Migración, un amigo que habla francés nos hizo el favor de llamar y el agente de Migración que tenía nuestro caso, él ya sabía que el abogado no se había presentado en 2 ocasiones anteriores. Él ya estaba enterado de todo lo que habíamos pasado con el abogado. Entonces, él nos dio la oportunidad de que iba a reabrir nuestro caso, que buscáramos un nuevo abogado para poder reabrir nuestro caso. Y dijo, cuando ustedes encuentren el abogado, díganle que me marque. Nos dio su número, nos dio su nombre. Nosotros, por el tiempo, un amigo igual nos dio el abogado Marc Casas, nos pasó el contacto de él, fuimos a verlo. Nosotros le explicamos nuestra situación, le explicamos lo que habíamos pasado con el abogado anterior y le dijimos, hablamos con el agente de Migración que tiene nuestro caso y dijo que usted le llamara para que él explicara qué era lo que iba a hacer. Y él nos dijo, no, yo ya sé lo que voy a hacer, yo ya sé mi trabajo. Es decir, que el abogado Casa nunca siguió la orden de llamar a la persona de Inmigración para saber en qué proceso iba y qué debían hacer. Sí, y en la respuesta que nos mandó para la apelación, ahí nos explica y nos dice que a nosotros nos habían dado una orden y que se supone que nosotros somos unas personas adultas y estudiadas, hicimos caso omiso a lo que él nos mandó. Cuando nosotros le dijimos al abogado y el abogado fue el que no hizo eso. En el momento en que ustedes saben que el abogado no hace eso, ustedes... Nosotros fuimos con el abogado Casa a decirle y él nos dijo, nos dio una respuesta un poco fuera de lugar porque dijo que nosotros por no saber el idioma no nos habían aceptado, por no saber el francés. Que era muy importante. Que era muy importante que aquí nosotros habláramos el francés y que por esa razón no nos habían aceptado. Y le dije, no, es que aquí en la hoja dice que era porque usted, o sea, nosotros le dimos las pruebas que usted tenía que mandar. Le dijimos lo que la gente quería que usted le llamara y no lo hizo. Y lo sentimos como un poco como racista hacia nosotros en ese momento porque fuimos, le pagamos. Y para que él nos leyera esa carta y nos diera una explicación, nos volvió a cobrar sus honorarios por haber estado ahí. Es decir, este segundo abogado no era del gobierno, no, eso era fue un abogado privado sí. Y ustedes tuvieron que pagarle. ¿Cuánto también le pagaron a este abogado? A ese abogado nosotros le pagamos... Por la apelación me cobró $4,500. 4,500. Y por agarrar nada más, por agarrar mi caso para decirme que sí iba a tomar por una llamada, nos cobró $400.
la primera vez que le llamamos para ver si podía él agarrar nuestro caso. La llamada nos cobró $400. Después nos cobró los $4,500 y fue en un lapso de 15 días que se le tuvo que pagar esos $4,500. No nos dio para pagarle parte por parte. No, él dijo que le diéramos el dinero y no teníamos esa cantidad en ese momento. Le dejamos $2,000 y en 15 días le liquidamos los otros $2,500. El día que fuimos para que nos dijera por qué no nos habían aceptado, ese día nos cobró $500 por decirnos que éramos prácticamente unas personas analfabetas que no sabíamos el idioma y que por esa razón no nos habían aceptado. Él les cobra por decirles que no fueron aceptados, que por el idioma no podían, digamos, quedarse en Canadá o continuar con el proceso. ¿Qué pasa después de eso? ¿Eso hace cuánto fue? Sí, como 3 meses y medio que nos llegó la respuesta de la apelación que era negativa. Fue que fuimos a verlo. Y fue que fuimos a verlo para ver qué era lo que procedía, qué era lo que íbamos a hacer. Y fue el que nos dijo que pues ya no, prácticamente no quedaba nada que hacer. Que ya no había nada más que hacer. No nos dio más opciones para poder quedarnos. Él dijo que nada y que lo único era esperar que nos llegara la carta de la que nos llegó hoy. Bueno, nos llegó hace unos días, la que tenemos hoy. La carta. ¿Qué decía la carta? ¿Cuándo la recibieron y qué es lo que dice la carta? La carta la recibimos el día martes. El 17 de octubre recibimos la carta. ¿Y qué es lo que dice la carta? Esa carta dice que nos tenemos que presentar a unas oficinas a Sherbrooke. Que tenemos que ir con toda nuestra documentación y con nuestros hijos. O sea, tenemos que ir ya con todo. O sea, tenemos que ir ahora sí que las personas que estaban en el proceso, que en este caso es mi esposa, mis hijos y yo, tenemos que presentarnos a esas oficinas el 31 de octubre a las 10 de la mañana y con pasaporte en mano si lo tenemos, porque dice la hoja que con pasaporte en mano si no tenemos, y si no con toda la documentación que tenemos por parte de Inmigración. Y nosotros pensamos que es para darnos fecha de salida. ¿Y tienen ustedes que ir con su abogado? No, ¿o les dice algo? No, ahí no dice que con abogados nada. De hecho, ahorita nosotros no contamos con ningún abogado. No tenemos abogado, no tenemos alguien que nos represente legalmente. Estamos prácticamente solos. Y es por eso que estamos hoy aquí peleando y luchando. Porque tenemos el miedo de regresar a nuestro país. Señora Flor, me gustaría que nos contara y le contara a las personas cómo esto los está afectando como familia y cómo esto también le afecta a sus hijos. No, pues a mí en lo personal me ha afectado, creo que aparte de mis hijos, soy la persona un poco más afectada porque el ver a ellos, el ver a mis hijos, de que no quieren regresar, el temor de que cuando pisemos tierra mexicana nos lleguen a encontrar, nos lleguen a matar. Es algo con lo que no puedo dormir. Mi hija ha dejado de comer. No ha querido, ella no quiere ir a la escuela porque está de que tiene miedo de que en cualquier momento nos digan, saben que ya se van y ya no podamos hacer más. Entonces, yo sí tengo mucho miedo. Me da mucho insomnio. No duermo. Y sí me duele porque aquí mis hijos pueden salir, son libres, pueden ir al parque, ellos caminando se van a la escuela, ellos llegan, comen y me dicen, mamá, voy a jugar con mis amigos. Y en México somos prisioneros. Una de las razones que les dan a ustedes de no poderse quedar, de ser rechazados, es que ustedes hubieran podido moverse a otra ciudad dentro de México. ¿Por qué esto no es viable? Porque el cartel opera en toda la República Mexicana. Y así nosotros nos moviéramos a donde nos fuéramos. Para que mis hijos puedan estudiar, yo tengo que dar sus datos. Y el gobierno de México a veces está coluido con el mismo cartel. Entonces a mí me da mucho miedo de que mis hijos al ir a la escuela por ese lado nos puedan encontrar a donde nosotros nos movamos. ¿Y han pensado ustedes en hacer otra apelación, en de pronto buscar la forma de apelar antes de presentarse a Sherbrooke? Pues la verdad no sabemos porque no tenemos el conocimiento, no tenemos una persona que nos represente. Ya estamos a días de ir y no sabemos qué hacer. Es que
¿El riesgo continúa de volver a México? Si ustedes volvieran a México, ¿ustedes estarían todavía en riesgo? ¿Cuál es la situación de este cartel con respecto a la municipalidad donde ustedes vivían? Sí, el cartel todavía sigue operando. El cartel todavía sigue operando ahí en la ciudad de donde nosotros somos. Y como dicen en México, el cartel no perdona. ¿Qué mensaje le querrían dar ustedes al ministro de Seguridad Pública para que los ayude, para que los escuche? Que si él pudiera tocarse un poquito y hacer su acto humanitario con nosotros, con mi familia, con mis hijos, se lo agradecería infinitamente, de que él pudiera apoyarnos en ese aspecto. ¿Cuál es el mayor anhelo que ustedes tienen en este momento? Que nos acepten aquí y pues no regresar a México. Lo mismo, que nos acepten aquí y no regresar a México. Et est-ce que c'est la ville qui est impliquée dans les cas ou c'est des organisations qui font comme... C'est des organisations, mais il reste on veut que ces gens-là soient bien accueillis dans notre communauté. Puis c'est pas ce qui se passe actuellement. Là. Ces gens-là n'ont pas eu l'accueil qu'ils auraient dû avoir. Et quel est le message que vous voulez donner au gouvernement pour aider à ces familles? Ben, j'aimerais que le ministre leur donne le temps de bien s'expliquer, puis de surtout lui fournir l'aide qu'ils ont besoin pour obtenir les permis de travail nécessaires. Ces gens-là ne doivent pas retourner dans leur pays. C'est dangereux. C'est une situation dangereuse pour eux autres. Puis on ne doit pas retourner ces gens-là dans le pays. On en a besoin ici. Nous avons entendu la famille Kwapantekal nous expliquer leur histoire. Elle fait un appel public pour un réexamen de la décision fédérale qui a rejeté leur demande d'asile. Leur vie serait en risque au Mexique selon les 12 chefs de famille. Nous ferons un suivi de la situation dans les prochaines émissions. Pour la TVC, Silvana Suárez.